A los 68 años, descubrí que la venganza se sirve con paciencia, creatividad y un toque especial de humor. Cuando mi único hijo, Sebastián, me llamó aquel viernes con esas palabras arrogantes, algo dentro de mí finalmente se quebró. No fue rabia lo que sentí, fue liberación. La frase todavía resuena en mi mente. Deja todo arreglado. Estamos llegando a la hacienda con mi esposa y 10 personas más. Si no te gusta, vuelve a la ciudad. Como si yo fuera una empleada, no su madre. Como si aquel pedazo de tierra que compré con el sudor de 4 décadas de trabajo fuera un resort a su disposición. Me llamo Mercedes Orellana y construí una cadena de hosterías desde cero después de que mi esposo falleciera cuando Sebastián tenía apenas 6 años. Fueron años de despertar antes del amanecer y dormir mucho después de la medianoche, lidiando con huéspedes exigentes, empleados, trámites interminables e impuestos que parecían multiplicarse. Crié a mi hijo sola durante todo ese tiempo, dándole lo mejor que el dinero podía comprar. Y quizás ese haya sido mi mayor error. 6 meses atrás, decidí que era suficiente. Vendí la cadena de hosterías por un valor justo, no una fortuna, pero lo suficiente para garantizar mi comodidad por el resto de mi vida. ¿Y qué era lo que más deseaba? Paz, silencio, despertar con el canto de los pájaros en lugar del ruido de huéspedes quejándose de las toallas. Ver el amanecer sin tener docenas de mensajes urgentes en el celular. Sentir el aroma de tierra mojada en lugar de los productos de limpieza industrial que marcaron mi rutina por décadas. Fue así como encontré la hacienda El Amanecer, cerca de Vilcabamba, un paraíso escondido entre montañas, 150 hectáreas de puro verde, una casa principal estilo colonial que reformé con cariño, manteniendo la esencia histórica, pero añadiendo la comodidad que mis huesos cansados pedían. Contraté a don Jacinto Flores como capataz, un señor de 78 años que parecía haber nacido en esa tierra, de tanto que la conocía. También a Marisol Duarte, una mujer dedicada de 52 años, para administrar la casa y hacerme compañía. Rápidamente se convirtieron en más familia para mí que muchos parientes de sangre. Las primeras semanas fueron de adaptación, incluso deseando paz. 40 años gestionando hosterías no desaparecen de la noche a la mañana. Me despertaba a las 5 por costumbre, sin despertador. Me sentía desorientada, sin saber qué hacer con tanto tiempo disponible. Comencé a explorar la propiedad. Descubrí una pequeña cascada escondida entre los árboles que bauticé como Cascada de la Libertad. Allí, sentada en las piedras, escuchando solo el agua, finalmente comprendí lo que significaba verdadera tranquilidad. Mi hijo Sebastián, ejecutivo de marketing en Quito, llamaba raramente: «Mamá, ¿cómo te las arreglas en ese fin del mundo?». Era como se refería a mi paraíso, siempre con aquel tono condescendiente, como si mi elección fuera una excentricidad de vieja. Pero yo sabía lo que había detrás de aquel desprecio. Él siempre contó con mi dinero, mi disponibilidad, mis hosterías como extensión de su casa para fines de semana y feriados. 8 meses atrás, se casó con Alejandra Méndez, una influencer digital de 38 años que se proclama especialista en estilo de vida. Nunca entendí bien lo que eso significa, pero sé que pasa el día exhibiendo productos caros, destinos exclusivos y dando consejos sobre cómo ser auténtico, todo mientras utiliza filtros que la transforman en otra persona. Nunca simpaticé con ella, no por lo que hace, sino por la forma en que trata a las personas a su alrededor, especialmente a los empleados de restaurantes, tiendas y a la madre de su esposo. La primera vez que visitaron la hacienda, 3 meses atrás, fue un desastre. Alejandra se quejó de la internet lenta, de la falta de aire acondicionado en todas las habitaciones, de los insectos, del calor, de la comida demasiado simple. Trajo 4 maletas para un fin de semana y se quedó apenas una noche, alegando una emergencia profesional, que descubrí después por las redes sociales era el lanzamiento de una línea de cosméticos importados. Sebastián, como siempre, se puso de su lado. «Mamá, necesitas modernizar este lugar. Nadie aguanta este calor. ¿Y esta comida campesina? ¿Por qué no contratas un chef?». Tragué seco y recordé cuántas veces comí el mismo arroz con frijoles durante días
para pagar las mensualidades de su escuela privada, los cursos de inglés, los viajes internacionales. Respiré profundo y solo sonreí. Hijo, la hacienda es simple porque así me gusta. Es mi refugio. Se fueron el domingo temprano y sentí un alivio tan grande que me encontré llorando en la terraza mientras observaba el polvo levantado por el carro alejándose. No era tristeza, era pura liberación. Marisol me trajo un café y se sentó a mi lado. Doña Mercedes, usted es demasiado buena. Ese muchacho no valora nada de lo que usted hizo. En las semanas siguientes, retomé mi tranquila rutina. Aprendí a hacer pan casero con Marisol. Don Jacinto me enseñó a montar a caballo. Sí, a los 68 años, subí a un caballo por primera vez en mi vida. Caí 3 veces, me levanté 4. Comencé un pequeño jardín de hierbas aromáticas. Leí 12 libros que estaban en mi lista desde hacía años. Veía la puesta de sol todos los días desde el mirador de la Serenidad, el punto más alto de la propiedad. La vida finalmente tenía el sabor que siempre había deseado, hasta aquel viernes de junio, cuando mi celular sonó. Era Sebastián. Generalmente, cuando él llama, es porque necesita algo, dinero, consejos sobre negocios o para quejarse de algo. Atendí ya con el corazón apretado. Mamá, ¿todo bien? Estoy llamando para avisarte que vamos a la hacienda mañana. Qué bueno, hijo. Voy a preparar tu habitación y hacer ese pollo campesino que te gustaba cuando eras niño. Ah, no es solo eso. Estoy llevando a Cus Alejandra, claro, y más invitados. ¿Invitados? ¿Cuántas personas? Hubo una pausa, como si estuviera calculando mentalmente. Bueno, además de mí y Alejandra, viene Claudio, hermano de ella, con su esposa Elena, la amiga de Alejandra, Luciana, con su novio, 2 parejas amigas del trabajo que quieren conocer el refugio rústico de mi madre, y el fotógrafo de Alejandra para registrar el fin de semana para su Instagram. Hice las cuentas, 12 personas en mi casa, sin una invitación apropiada, 12 personas invadiendo mi espacio, mi paz, mi silencio conquistado a tanto costo. Sentí la sangre hervir en las sienes, pero mantuve la voz calmada. Hijo, la hacienda no está preparada para tanta gente. No tengo habitaciones suficientes, comida almacenada, ni preparativos para... Fue cuando me interrumpió con aquella frase que cambiaría todo. Deja todo arreglado, estamos llegando a la hacienda con mi esposa y 10 personas más. Si no te gusta, vuelve a la ciudad. Silencio. Mi silencio fue tan profundo que preguntó si todavía estaba en la línea. Lo estaba, procesando cada palabra, cada entonación de aquella frase arrogante. En aquel momento, algo se quebró dentro de mí. No era más sobre la invasión en sí, sino sobre años y años siendo tomada como algo garantizado, de tener mi espacio, mi tiempo, mi dinero, mi vida, considerados como propiedad de él. Está bien, hijo, volveré a la ciudad entonces. Pareció sorprendido con mi rápida aceptación. Tal vez esperaba la resistencia habitual, seguida por mi rendición, pero no esta vez. ¿En serio? ¿No vas a enfadarte? No, hijo, es tu hacienda también. Mentí. En aquel momento, decidí que necesitaba aprender una lección sobre respeto y consideración. En cuanto colgué, llamé a Marisol y don Jacinto a la terraza de la casa principal. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Me senté en la mecedora, serví 3 copas de licor de mora que yo misma había preparado y comencé a exponer mi plan. Al principio, me miraron asustados. Después, tímidamente comenzaron a sonreír. Y cuando terminé de explicar, los 3 reímos tanto que las lágrimas corrían por el rostro. A la mañana siguiente, me desperté temprano como de costumbre. El sol aún no había surgido completamente. Apenas una luz dorada comenzaba a despuntar detrás de las montañas que abrazan mi hacienda. Tomé mi café en la terraza, sintiendo el rocío aún fresco en las plantas y escuchando el canto de los pájaros que dan nombre a la propiedad. El amanecer no fue un nombre que inventé, ya existía, y decidí mantenerlo por respeto a la historia del lugar y porque, de hecho, tenemos docenas de guacamayos que hacen sus nidos en los árboles más altos. Mientras observaba a uno de ellos volando majestuosamente contra el cielo, que comenzaba a aclarar, reflexioné sobre mi trayecto hasta allí. Siempre fui una mujer de ciudad,
Nací en Quito, crecí entre edificios, bocinas y el ritmo acelerado que la capital intensificaría años después. Cuando me casé con Carlos a los 22 años, imaginaba una vida tradicional, quizás algunos hijos, una casa confortable, fines de semana en familia. Él era ingeniero, yo administraba una pequeña hostería que heredé de mis padres, pero la vida es impredecible. Carlos falleció en un accidente de auto cuando Sebastián tenía apenas 6 años. De repente me vi sola, con un niño pequeño y una hostería que apenas cubría los gastos. Fue cuando descubrí una fuerza dentro de mí que ni sabía que existía. Transformé aquella pequeña hostería en una cadena respetada. Estudié administración en las madrugadas. Toqué puertas que se cerraban en mi cara por ser mujer y viuda. Muy arriesgado, doña Mercedes. ¿Y si usted se enferma? ¿Quién cuida al niño? ¿Quién paga el préstamo? A cada no me fortalecía. Comencé expandiéndome a ciudades vecinas, después a destinos turísticos en la sierra, luego a la costa. Cuando Sebastián cumplió 15 años, ya teníamos 5 hosterías y 70 empleados. A sus 20 años, eran 12 establecimientos y más de 200 colaboradores en 3 provincias. Mientras el negocio crecía, yo disminuía. Perdí cumpleaños de mi hijo, graduaciones, partidos de fútbol, siempre con la justificación de que estaba construyendo un futuro para nosotros dos. Sebastián creció como hijo único de madre soltera exitosa, con todo lo que el dinero podía comprar y poco de lo que realmente importaba: tiempo, presencia, límites. Se graduó en marketing, trabajó en multinacionales y hoy es director de una gran agencia. Debo reconocer que tiene talento, pero también tuvo todas las puertas abiertas: escuelas de élite, intercambios, conexiones que construí a lo largo de los años y le ofrecí en bandeja. Nunca me quejé. Era mi único hijo. Creía que era mi obligación. Suspiré, tomando el último sorbo de café, mientras esos recuerdos pasaban como una película acelerada en mi mente. El sol ya estaba completamente por encima de las montañas ahora, esparciendo una luz cálida por el valle donde se encuentra la casa principal, una construcción de la década de 1930 que mantiene el encanto colonial, con sus pasillos amplios, techos altos, ventanas generosas y una terraza que rodea toda la casa. Marisol apareció trayendo más café y rebanadas de pan de maíz. Ya estaba sonriendo, cómplice del plan que trazamos la noche anterior. Doña Mercedes: ya hablé con don Jacinto, está preparando los caballos. Sonreí de vuelta, sintiendo una mezcla de ansiedad y una extraña alegría rebelde que no experimentaba desde la juventud. Vamos a empezar entonces, Marisol. Tenemos apenas algunas horas antes de que lleguen. Entramos juntas en la casa. La residencia tiene 5 habitaciones, todas decoradas con un equilibrio entre lo rústico y lo elegante. Camas de madera maciza encargadas a un artesano local, colchones confortables que traje de la capital, sábanas de algodón egipcio, un lujo que me permití, y antigüedades que fui coleccionando a lo largo de los años. Los baños son modernos y funcionales, manteniendo elementos originales como lavabos de mármol y espejos antiguos restaurados. Comenzamos a desmontar todas las camas, apilando los colchones en medio de cada habitación. Retiramos las sábanas limpias, dejando solo los protectores. Quitamos las toallas de los baños, manteniendo apenas una en cada uno, las más viejas y desteñidas que encontramos. Desconectamos el router de internet, escondiéndolo en mi habitación, que sería cerrada con llave. En la planta baja, la sala principal es espaciosa, con sofás de cuero que traje de mi casa en Quito, una mesa de centro de madera de demolición y alfombras persas que coleccioné a lo largo de la vida. En las paredes, cuadros de artistas ecuatorianos que siempre admiré. En un rincón, un piano que aún no he aprendido a tocar, pero me prometí a mí misma que aprendería en esta nueva fase. Hay también un comedor con una mesa para 12 personas. La ironía no se me escapó en aquel momento. Y una cocina amplia y bien equipada, con una isla central donde me gusta tomar café por las mañanas cuando hace demasiado frío para la terraza. Don Jacinto llegó alrededor de las 9, trayendo consigo a Luna, Relámpago, Flor, Vendaval y Travieso, los 5 caballos que mantenemos en la hacienda. Son animales dóciles, acostumbrados a los humanos, usados para pequeños paseos por la propiedad y para el trabajo diario.
Doña Mercedes, ¿está segura de esto?, preguntó rascándose la cabeza grisácea, aún con una expresión entre divertida y preocupada. Absolutamente, Jacinto. Es hora de que mi hijo aprenda algunas lecciones que no enseñé cuando debía. Comenzamos entonces a guiar a los caballos hacia dentro de la casa principal. La primera en entrar fue Luna, una yegua blanca de temperamento tranquilo. Dudó en la entrada, sin entender lo que queríamos, pero con zanahorias y manzanas pronto conseguimos que entrara. Los otros siguieron con menos resistencia. Los animales estaban inquietos al principio, desacostumbrados al piso de madera que hacía ruidos extraños bajo sus cascos. Marisol esparcía heno por los rincones para que se sintieran más a gusto. Poco a poco, fueron relajándose y explorando el nuevo ambiente. Mientras tanto, don Jacinto y yo fuimos hasta la piscina, una estructura moderna que mandé construir con vista al valle. Desconectamos el sistema de filtración y arrojamos hojas secas, tierra y un poco de colorante natural que don Jacinto usaba para teñir cuero. El agua cristalina pronto se transformó en un tono verde amarronado nada acogedor. Volví al interior de la casa, donde los caballos ya estaban más cómodos. Travieso, el más joven, había derribado un jarrón de flores en la sala y masticaba alegremente las bromelias. Relámpago, el mayor, acababa de dejar un regalo maloliente justo encima de mi alfombra persa favorita. En vez de irritarme, reí fuerte. Marisol me miró como si hubiera enloquecido. «Doña Mercedes, ¿está realmente bien con esto? Marisol, esa alfombra costó $5,000. Sebastián lo sabe porque se quejó cuando la compré, diciendo que era un desperdicio de dinero. Ahora va a ver el verdadero desperdicio, la falta de respeto por el espacio de los demás». Continuamos con los preparativos. Esparcimos ropa de cama vieja por los rincones, como si hubiera sido usada y abandonada. Dejamos platos sucios en el fregadero, comida estropeada en la nevera. Configuramos las luces de la casa en un esquema irregular, algunas funcionando, otras no. Alrededor del mediodía, nuestro trabajo estaba casi completo. La casa principal, antes impecable, ahora parecía haber sido abandonada a toda prisa y ocupada por invasores salvajes. Los caballos paseaban libremente, dejando recuerdos por donde pasaban. El olor ya no era de los más agradables. Fue cuando tuve la idea final. Pedí a don Jacinto que instalara una pequeña cámara de seguridad disimulada en la lámpara antigua que colgaba del techo de la sala. Era una cámara que había comprado para monitorear la entrada de la hacienda, pero nunca había instalado. Él hizo la instalación y la configuró para transmitir directamente a mi tablet. Ahora solo falta el mensaje, dije a Marisol, que pronto trajo papel y pluma. Me senté en la terraza trasera, único lugar aún intacto, y pensé cuidadosamente en lo que escribiría. No quería ser cruel, solo dar una lección. Después de algunos intentos, redacté: «Querido hijo, siempre me enseñaste que la familia debe ayudarse mutuamente. Como vinieron a disfrutar de la hacienda, me pareció justo que también ayudaran a mantenerla. El valor para limpiar este lugar es de $14,000. Si quieren contratar el servicio, el número de la empresa de limpieza está abajo. O pueden ahorrar y limpiar ustedes mismos. Las herramientas están en el cobertizo. Con cariño, mamá. PD. Estaré incomunicada por 2 semanas en un retiro espiritual en el monasterio de San Francisco. Disfruten su estadía». Abajo, escribí el número del celular de Marisol, que aceptó atender como si fuera de la empresa Limpieza Express. Coloqué la nota en un sobre y lo dejé sobre la mesa de centro de la sala, entre 2 recuerdos frescos de Luna y Relámpago. Era casi la 1 de la tarde cuando terminamos. Miré alrededor al caos organizado que habíamos creado y sentí una punzada de culpa. Al fin y al cabo, era mi casa, mi santuario. Pero entonces recordé las palabras de Sebastián: «Si no te gusta, vuelve a la ciudad». La arrogancia, la falta de consideración, el tratarme como si fuera descartable. No, él necesitaba esa lección. «Doña Mercedes, está todo listo. Los caballos tienen comida y agua suficientes para estar cómodos hasta mañana, cuando volveremos a buscarlos», dijo don Jacinto. «Y yo puse agua mineral y algunos refrigerios en la camioneta para el viaje de usted», completó Marisol. Agradecí a los dos, no solo por la ayuda con el plan, sino por la lealtad y amistad que habían demostrado en los últimos meses.
Eran más familia para mí en aquel momento que mi propio hijo. Tomé una pequeña maleta que había preparado la noche anterior, con ropa para algunos días, medicamentos y artículos personales. Cerré con llave mi habitación, el único lugar que permanecía intacto, y guardé la llave en el bolsillo. Di una última mirada a la casa, ahora ocupada por 5 caballos, que parecían curiosamente satisfechos con su nuevo ambiente. «Vamos, travieso, no mastiques el sofá», grité al caballo más joven que intentaba acomodarse en mi sofá de cuero italiano. Relinchó como si entendiera, pero continuó su exploración. Entré en mi camioneta, una Toyota Hilux que compré cuando me mudé a la hacienda. Otro choque para Sebastián, que pensaba que yo debería tener un carro de señora como un Corolla o algo similar. Encendí el motor y antes de partir, miré a Marisol y don Jacinto que saludaban desde la terraza. «¡Cuiden bien a mis nuevos inquilinos!», grité riendo, «y manténganme informada de todo». Conduje por los 8 kilómetros del camino de los Arrayanes, la vía de tierra que conecta la hacienda a la carretera principal. Era un camino bien cuidado, que mandé a firmar con grava cuando compré la propiedad, pero aún así exigía atención, especialmente en las curvas. Mientras conducía, mi corazón latía acelerado, una mezcla de nerviosismo y excitación. Iba camino a Vilcabamba, donde mi amigo Antonio Velázquez me hospedaría por algunos días. Antonio, además de amigo de larga data, es abogado jubilado y fue quien se encargó de toda la documentación cuando compré la hacienda. Él conoce bien la historia con Sebastián y cuando llamé la noche anterior explicando el plan, rió tanto que casi se ahogó. «Mercedes, siempre fuiste dura en los negocios, pero nunca imaginé que harías algo así con tu propio hijo», dijo entre risas. «A veces el amor también necesita ser duro, Antonio, y es precisamente porque lo amo que no puedo dejar que continúe así, tratando a las personas como objetos a su disposición». El viaje hasta Vilcabamba duró cerca de 1 hora. Pasé el tiempo recordando momentos de la infancia de Sebastián, cuando era un niño dulce que dibujaba tarjetas para el Día de las Madres, cuando me esperaba despierto incluso tarde en la noche para darme un beso antes de dormir, cuando lloró en mi hombro al recibir el primer rechazo de una niña a los 13 años. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento se transformó en ese adulto egocéntrico que trata a su propia madre como una conveniencia? Tal vez fue cuando comencé a compensar mi ausencia con regalos caros, o cuando resolvía todos sus problemas con dinero o influencia, en vez de dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Quizás cuando no establecí límites claros, con miedo de perder su amor, ya que pasábamos tan poco tiempo juntos. Esas reflexiones me acompañaron hasta la entrada del pueblo histórico. El tránsito era ligero, siendo un sábado común. Después de algunos minutos por las calles empedradas, llegué a la casa del Jacarandá, la residencia colonial de Antonio en Vilcabamba. La casa era un bello ejemplar de la arquitectura colonial ecuatoriana, con ventanas de madera azul, paredes blancas inmaculadas y un jardín interno con un jacarandá que daba nombre al lugar. Antonio me esperaba en la puerta, con una sonrisa que mezclaba diversión y complicidad. «Bienvenida, terrorista», bromeó al recibirme con un abrazo apretado. «¿Quieres una copa de vino para celebrar tu rebelión tardía?». Acepté la oferta y nos sentamos en la terraza interna que rodeaba el jardín central. El sol de la tarde atravesaba las hojas del jacarandá, creando patrones dorados en el suelo de piedra. Era un lugar que exhalaba paz, irónicamente, lo opuesto a lo que yo acababa de preparar en mi propio hogar. «Entonces, ¿a qué hora llega la comitiva real a la hacienda?», preguntó Antonio, sirviendo un vino tinto de la región. Sebastián dijo que saldrían hoy temprano de Quito. Considerando las paradas que ciertamente harán por el camino y la necesidad de Alejandra de hacer fotos para Instagram en cada esquina, deben llegar alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Miré el reloj, 14:20. En teoría ya estarían en camino, probablemente ya en la carretera entre Quito y Loja. Como respondiendo a mis pensamientos, mi tablet emitió una alerta. Era la cámara de seguridad, detectando movimiento en la entrada de la casa principal de la hacienda. Antonio y yo nos aproximamos ansiosos a la pantalla. La imagen mostraba 3 carros entrando en el patio. El BMW X5 negro de Sebastián al frente, seguido por un Mercedes GLE que debía pertenecer a Claudio, el hermano de Alejandra,
Y por último, un Audi Q5 que probablemente era de uno de los amigos. Carros importados para un camino de tierra. Ahí comienza el sentido común, comentó Antonio con ironía. Observamos mientras estacionaban y comenzaban a descargar una cantidad absurda de maletas. Parecía que irían a quedarse un mes, no un fin de semana. Alejandra, usando un vestido blanco de lino totalmente inadecuado para el campo y zapatos de tacón, ya se quejaba de algo que no podíamos oír, gesticulando irritada por el polvo que los coches habían levantado. «Tu nuera es realmente una figura», rió Antonio. «Exnuera, si depende de lo que ocurra hoy», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en la voz. Continuamos viendo mientras el grupo se aproximaba a la puerta principal. Sebastián tenía la llave y la giró en la cerradura, empujando la puerta con una sonrisa que pronto se transformaría en shock. El momento en que entraron y se encontraron con los caballos fue impagable. La cámara no captaba sonido, pero no lo necesitaba. Sus expresiones lo decían todo. Alejandra llevó las manos a la boca, horrorizada. Claudio, su hermano, comenzó a gritar algo, señalando al suelo. Los amigos, que no podía identificar claramente, miraban atónitos, con sus celulares ya en mano, probablemente intentando captar señal de internet. Sebastián quedó paralizado en la entrada, mientras los otros se aglomeraban detrás de él, algunos intentando entrar, otros retrocediendo con expresiones de asco. Fue cuando Travieso, el caballo más joven y juguetón, se aproximó alegremente a Alejandra, probablemente atraído por algo brillante en su vestido. Ella saltó hacia atrás tan rápidamente que cayó sentada en la terraza, en el exacto momento en que Flor, la yegua castaña, dejaba caer un regalo humeante cerca de sus pies. Antonio y yo no conseguimos contener las carcajadas. Era como ver una película muda de comedia, excepto que era real y yo era la directora detrás de la escena. Finalmente, Sebastián pareció salir del trance y entró en la casa, caminando cuidadosamente entre los regalos dejados por los caballos. El resto del grupo permaneció en la terraza, aparentemente discutiendo qué hacer. Apenas Claudio, el hermano banquero, siguió a Sebastián hacia adentro. Vimos cuando mi hijo encontró el sobre en la mesa de centro. Su rostro, antes pálido de shock, ahora se ponía rojo de rabia mientras leía mi mensaje. Dijo algo a Claudio, que tomó el papel para leer también, y después lo devolvió con una expresión que parecía decir: «Estamos jodidos». Sebastián sacó el celular del bolsillo y comenzó a marcar, ciertamente mi número. En mi tablet podía ver su expresión volverse cada vez más frustrada mientras la llamada caía en el buzón de voz. «Parece que tu hijo está un poco contrariado», comentó Antonio, sirviendo más vino. «Acaba de descubrir que incluso a los 68 años sigue siendo más inteligente que él». Sonreí, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y un leve remordimiento. Pero entonces recordé la arrogancia de Sebastián, cómo trató mi casa como su propiedad, cómo irrespetó mi espacio y mi paz sin pensar dos veces. «A veces necesitamos un shock para despertar», dije, levantando mi copa. «Por la educación tardía». Antonio levantó su copa también, y brindamos mientras en la tablet veíamos el caos desarrollarse. Alejandra gesticulaba furiosamente hacia Sebastián, que aún intentaba llamarme. Los otros ya comenzaban a volver a los coches, claramente no dispuestos a pasar ni un minuto en aquel ambiente. «¿Vamos a acompañarlos hasta que salgan de la propiedad?», sugirió Antonio. «No hace falta», respondí. «La cámara solo muestra la sala y la entrada, pero puedo llamar a don Jacinto y pedirle que observe de lejos». Tomé el segundo celular que mantenía para emergencias y llamé al capataz, que atendió al primer tono. «Doña Mercedes no va a creer lo que ocurrió», dijo él, apenas conteniendo la risa. «Estuvieron menos de una hora. El señor de traje intentó hasta convencer a los caballos a salir con zanahorias de la nevera, pero Luna es testaruda y no se apartó de cerca del piano». Reímos juntos mientras él me narraba otros detalles cómicos de la breve visita. Cuando colgamos ya estábamos más calmados, pero la satisfacción permanecía. «¿Y ahora?», preguntó Antonio, sirviéndome otra copa de vino. «¿Cuál es el próximo paso de tu plan malvado?». Tomé un sorbo antes de responder. «Ahora espero. Dejo que Sebastián hierva por algunos días, pensando que realmente enloquecí. El lunes, Marisol y don Jacinto limpiarán todo y devolverán los caballos al establo. Y yo solo vuelvo el miércoles o jueves,
cuando la hacienda esté impecable nuevamente. ¿Y si realmente aparece con un abogado? Me encogí de hombros. La hacienda está a mi nombre, comprada con mi dinero. No tiene que contestar. Además, ¿qué juez aceptaría un proceso por, qué, terrorismo equino doméstico involucrando caballos y una nota irónica? Antonio levantó su copa en un brindis silencioso, reconociendo la lógica de mi argumento. Pasamos el resto de la noche conversando sobre los viejos tiempos, cuando éramos jóvenes empresarios construyendo nuestras carreras, sobre los desafíos de envejecer en un mundo que valoriza apenas la juventud, y sobre los hijos. Antonio tiene 2, ambos viviendo en España, que llaman religiosamente todas las semanas y vienen a visitarlo 3 veces al año. Solo fui a percibir lo cansada que estaba cuando casi derramé la copa de vino, vencida por el sueño. Antonio me mostró la habitación de huéspedes, decorada con el mismo buen gusto que caracterizaba el resto de la casa. Dormí como no dormía en años, un sueño profundo y sin sueños, como si finalmente hubiera depositado una carga que cargaba hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, desperté con el aroma de café recién colado. Antonio ya estaba de pie, preparando un desayuno digno de hotel boutique. Frutas frescas, panes caseros, quesos de la región, jugos naturales, huevos criollos y, claro, un café fuerte y perfumado como solo la sierra sabe hacer. ¿Dormiste bien, vengadora enmascarada?, bromeó él, mientras yo me sentaba a la mesa de la cocina. Como una piedra, mejor que en las últimas semanas, para ser sincera. Debe ser el peso de la conciencia que salió de tus espaldas, comentó, sentándose frente a mí. O tal vez sea apenas el placer de finalmente establecer límites. Aquella frase me hizo reflexionar mientras saboreaba el café. Establecer límites. Algo que nunca hice adecuadamente con Sebastián, desde que quedamos solo nosotros 2 en el mundo. Tal vez por culpa, tal vez por miedo a perder su amor, tal vez por estar ocupada demasiado construyendo un imperio para garantizar su futuro y olvidándome de construir su carácter. ¿Sabes, Antonio? Todo comenzó con una llamada telefónica, comenté, mirando por la ventana de la cocina que daba al jardín interno. Una simple llamada telefónica que fue la gota que colmó el vaso. ¿La famosa llamada de viernes?, preguntó Antonio, sirviéndome más café. Aún no me has contado exactamente qué te hizo quebrar. Fue su tono, más que las palabras en sí. Era como si estuviera dando órdenes a una empleada, no hablando con su madre. Como si mi casa, mi tiempo, mi vida fueran extensiones de sus propiedades, disponibles para su uso cuando le apeteciera. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Primero, incredulidad, después una rabia que no sentía desde hacía años, y luego, libertad. Fue como si algo se quebrara dentro de mí, una cadena invisible que me ataba a un patrón enfermizo de relación. Fuimos interrumpidos por el tono de mi celular de emergencia. Era Marisol, aparentemente agitada. Doña Mercedes, su hijo está aquí de nuevo. Acaba de llegar solo esta vez. Está preguntando por todos lados dónde está usted. Le dije que no sabía, que usted solo dijo que iba a la ciudad. ¿Está alterado? No parece enfadado, parece más preocupado, confundido. Está insistiendo que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que va a esperar el tiempo que sea necesario. Esta no me la esperaba. Sebastián volviendo tan pronto y solo, sin Alejandra, sin los amigos, sin la comitiva. Solo él, aparentemente dispuesto a esperar. Marisol, dígale que no sabe cómo contactarme, pero que cree que estaré de vuelta el miércoles. Si quiere esperar, puede quedarse en la casa del capataz. ¿Los caballos siguen en la casa principal? Sí, señora. Travieso hasta está acostado en el sofá de la sala, muy a gusto. No pude evitar una sonrisa. Perfecto. Mantenga todo como está. Si insiste mucho, dele el número de este celular, pero solo si es realmente necesario. Y manténgame informada. Cuando colgué, Antonio me miraba con una expresión curiosa. ¿Qué fue eso? ¿El heredero rebelde retornó al castillo? Sí, y solo. Aparentemente dispuesto a esperar por mí. Interesante. ¿Qué crees que significa? Reflexioné por un momento. No lo sé. Puede ser culpa, preocupación genuina o apenas un nuevo intento de manipularme. Sebastián siempre fue bueno interpretando el papel del hijo arrepentido cuando necesitaba algo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a seguir el plan original. Dejarlo esperar, pensar, reflexionar. Si realmente quiere hablar conmigo, estará allí cuando vuelva el miércoles. Pasé el resto de aquel domingo en una paz aparente,
visitando la feria de artesanía local con Antonio, almorzando en un restaurante encantador en el centro histórico, caminando por las calles empedradas del pueblo. Pero mi mente continuaba volviendo a la hacienda, a Sebastián, a los caballos en la sala, a la expectativa de lo que vendría después. El lunes por la mañana recibí otra llamada de Marisol. Sebastián había pasado la noche en la casa del capataz y, increíblemente, había ayudado a don Jacinto con algunas tareas matutinas en la hacienda. Estaba calmado, silencioso, casi introspectivo, tan diferente del ejecutivo siempre apurado y hablando por celular que conocíamos. Preguntó sobre los caballos. Doña Mercedes quería saber los nombres, cuánto tiempo los tenía, si acostumbraban estar dentro de casa. ¿Y qué respondiste? Que los caballos normalmente están en el establo, claro. Parecía genuinamente curioso. Hasta pidió dar zanahorias a Travieso. Dijo que el pequeño demonio había arruinado su traje italiano, pero que tenía que admitir que el caballo tenía personalidad. Esa información me sorprendió. Sebastián, interesado en los caballos, el mismo hombre que siempre demostró desdén por cualquier cosa relacionada a la vida rural, el mismo que, en la última visita, se negó a acercarse al establo porque olía mal. Marisol, mantenga un ojo en él. No sé qué está pasando, pero esto no parece el Sebastián que conozco. Sí, señora. Ah, y don Jacinto quiere saber si debe comenzar la limpieza de la casa hoy mismo, ya que su hijo está aquí. Pensé por un momento. No, vamos a mantener el plan original. Los caballos continúan en la casa hasta mañana. Si Sebastián realmente quiere esperar por mí, que espere en las condiciones que encontró la hacienda. Colgué, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sebastián nunca fue conocido por su paciencia o capacidad de lidiar con incomodidad. ¿Qué estaría pasando? A la tarde, recibí un mensaje de texto en mi celular principal que había vuelto a encender apenas para verificar las comunicaciones. Era de Sebastián. Mamá, sé que estás recibiendo estos mensajes en algún lugar. Necesito conversar contigo. Es importante. Estoy en la hacienda con tus caballos. Luna parece gustar del piano. Tal vez tenga talento musical. Por favor, llámame o avísame cuando vuelvas. Voy a esperar. El tono era diferente, sin acusaciones, sin rabia, casi humilde, y la observación sobre Luna y el piano, había hasta cierta ternura allí que no reconocía en mi hijo hacía años. Mostré el mensaje a Antonio, que lo leyó con atención. Parece que tu plan está funcionando mejor de lo que esperábamos, comentó él. El shock puede haber sido suficiente para iniciar algún tipo de reflexión, o está apenas jugando conmigo, sabiendo que eventualmente voy a ceder. Tal vez, pero ¿y si no es eso? ¿Y si por primera vez en mucho tiempo está realmente intentando conectarse contigo? La pregunta de Antonio me acompañó por el resto del día. El martes por la mañana tomé una decisión. Llamé a don Jacinto y pedí que comenzara la limpieza de la casa principal y devolviera los caballos al establo. Y en cuanto a su hijo, doña Mercedes, ¿qué le digo? Diga que fui yo quien llamó pidiendo la limpieza, que estaré volviendo mañana como estaba planeado. Algunas horas después, recibí otro mensaje de Sebastián. Don Jacinto dice que vuelves mañana. Los caballos volvieron al establo. La casa está siendo limpiada. Voy a esperar. Tengo mucho que decir. Aquella noche, mientras Antonio y yo cenábamos en su terraza, mirando las estrellas que brillaban sobre el pueblo histórico, él me preguntó, ¿estás lista para el enfrentamiento de mañana? Reflexioné antes de responder. No sé si será un enfrentamiento. Por primera vez en años, realmente no sé qué esperar de Sebastián. ¿Tienes miedo de lo que vas a encontrar? No es miedo, es más una aprensión. ¿Y si está apenas fingiendo para manipularme? ¿Y si caigo en la misma trampa de siempre? Antonio tomó mi mano por encima de la mesa, en un gesto de apoyo que me recordó a Carlos, mi difunto esposo. Mercedes, eres una de las mujeres más fuertes e intuitivas que conozco. Sea lo que sea que Sebastián esté planeando, sabrás lidiar con eso. Ya has enfrentado desafíos mucho mayores. Sus palabras me reconfortaron y dormí sorprendentemente bien aquella noche. A la mañana siguiente, miércoles, me preparé para regresar a la hacienda. Elegí cuidadosamente qué vestir: un pantalón de lino beige, una blusa de seda azul turquesa y un collar de perlas que había sido de mi madre. Quería sentirme confiada para lo que fuera a venir. Antonio insistió en acompañarme.
Voy contigo hasta allá y volveré en taxi. Quiero asegurarme de que todo saldrá bien. Agradecí su preocupación y acepté la compañía. Durante el trayecto de vuelta a la hacienda, repasé mentalmente todas las posibilidades de lo que podría ocurrir. Sebastián podría estar furioso, podría tener un abogado esperando, podría estar arrepentido, podría estar manipulador como siempre, o podría, apenas tal vez, estar genuinamente transformado por la experiencia. El camino de los Arrayanes parecía más largo que nunca aquella mañana. Cada curva traía una nueva ola de ansiedad, cada recta un nuevo escenario imaginado para el reencuentro. Cuando finalmente divisamos los portones de la hacienda al amanecer, mi corazón se aceleró. En el patio frente a la casa principal, el BMW de Sebastián estaba estacionado, solitario y cubierto por una fina capa de polvo rojo. La casa parecía haber vuelto a la normalidad. Ninguna señal exterior de la invasión equina de los últimos días. Estacioné la camioneta y respiré profundo antes de apagar el motor. Antonio colocó la mano en mi hombro en un gesto silencioso de apoyo. «Va a salir todo bien», dijo él. «Recuerda por qué hiciste esto. Mereces respeto». Asentí, sintiendo una calma inesperada envolverme. Cualquiera que fuese el resultado de este encuentro, yo había finalmente tomado una posición. Había establecido un límite claro, y eso, por sí solo, ya era una victoria. Salí del carro y caminé hacia la terraza, donde una figura solitaria se levantó al verme. Sebastián estaba diferente, sin el traje impecable, vistiendo jeans y una camisa simple. Su rostro mostraba señales de cansancio, y había algo en sus ojos que no conseguí identificar inmediatamente. Nos detuvimos a algunos pasos de distancia, midiéndonos silenciosamente, madre e hijo, unidos por la sangre, pero separados por años de expectativas no verbalizadas y límites no establecidos. Lo que ocurriría a continuación determinaría el futuro de nuestra relación, si aún habría una. «Mamá», Sebastián finalmente dijo, su voz más suave de lo que esperaba. «Necesitamos conversar». Me mantuve firme, sin avanzar para abrazarlo como habría hecho automáticamente en el pasado. «Sí, necesitamos», respondí, indicando los bancos de madera en la terraza. «Vamos a sentarnos». Antonio, percibiendo la intensidad del momento, se apartó discretamente. «Voy a pedir a Marisol un café», dijo, dirigiéndose a la cocina. Nos sentamos lado a lado, mirando hacia el horizonte montañoso que rodeaba la hacienda. Sebastián parecía cansado, con ojeras profundas y una barba por hacer que nunca había visto antes. Él, siempre tan preocupado con la apariencia impecable. Sus manos, normalmente firmes, temblaban levemente. Estos 3 días fueron esclarecedores. Comenzó, aún sin mirarme directamente. Nunca pensé que vería caballos en la sala, o que uno de ellos desarrollaría afinidad con tu piano. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Al principio me enfurecí. Pensé que habías enloquecido. Alejandra casi tuvo un colapso cuando Travieso manchó su bolsa Louis Vuitton con baba. Su hermano amenazó con demandarte. Fue un caos. Hizo una pausa, pasando la mano por el cabello desalineado, otro signo de que algo había cambiado. Volvimos a Quito esa misma noche, todos quejándose, todos culpándome por haberlos traído. Alejandra no paró de hablar sobre el incidente, sobre cómo mi madre estaba loca, sobre cuánto costaría reemplazar sus cosas arruinadas. Pero a la mañana siguiente, algo extraño sucedió. Mientras ella seguía hablando, me di cuenta de que no la estaba escuchando. Era como si una voz interna, que había estado silenciada durante años, comenzara a murmurar. Se volvió hacia mí por primera vez. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos, estaban húmedos. La voz decía: «¿Qué has hecho con tu madre? ¿Cómo pudiste hablarle de ese modo?» Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la compostura. Esta no era hora para emociones fáciles. Necesitaba oír todo. El domingo, no lo soporté más. Le dije a Alejandra que necesitaba volver a la hacienda solo. Ella se enfureció. Dijo que yo estaba eligiéndote a ti en vez de a ella. Tal vez lo estaba haciendo. Tomé el carro y conduje sin parar. Cuando llegué, Marisol y don Jacinto parecieron sorprendidos al verme. Los caballos aún estaban en la casa. Sonrió levemente al recordar. Pasé la noche en la casa del capataz. Una habitación simple, una cama estrecha. Mejor noche de sueño que he tenido en años.
Por la mañana, don Jacinto me despertó a las 5 para ayudar con las tareas de la hacienda. Nunca había hecho trabajo físico así, ¿sabes? En 4 décadas, nunca había realmente trabajado con las manos. Él no tenía que haber hecho eso, comenté. No, pero creo que sabía lo que estaba haciendo. Mientras alimentábamos los animales, me contó historias sobre ti, cómo transformaste este lugar, cómo trabajas al lado de él y Marisol todos los días, cómo aprendiste a montar a los 68 años. Sebastián hizo una pausa, tragando en seco. Mamá, yo no te conocía todos estos años y no tenía idea de quién eras realmente más allá de ser mi madre, como si esa fuera tu única identidad. Esas palabras me afectaron profundamente. Era exactamente eso. Por años, fui reducida a un papel único en su vida, sin reconocimiento como individuo con deseos, sueños y límites propios. Pasé el día de ayer con los caballos, continuó él. Don Jacinto me enseñó a cepillarlos, a limpiar sus cascos. Travieso mordió mi manga 2 veces, pero creo que estamos llegando a un entendimiento. Rió suavemente. Es extraño, pero creo que entiendo ahora por qué amas tanto este lugar, estos animales. Hay algo tan real en todo esto. Una brisa suave balanceaba las hojas de los mangos en el jardín, trayendo consigo el aroma de café fresco. Marisol apareció con una bandeja, sirviéndonos silenciosamente antes de retirarse. Antonio la siguió de vuelta a la cocina, dándonos privacidad. Tomé mi taza, sintiendo el calor del café entre las manos. Sebastián, ¿qué quieres decir con todo esto? Él respiró profundo como si reuniera coraje. Quiero pedir disculpas, no solo por la llamada del viernes, sino por años de egoísmo, de tomarte como algo garantizado, de pensar que tu tiempo, tu espacio y tus recursos eran extensiones de los míos. Sus ojos encontraron los míos sin desviar la mirada. Me convertí exactamente en el tipo de hombre que tú trabajaste toda la vida para que yo no fuera. Arrogante, insensible, materialista, tratando a las personas como objetos, incluso a mi propia madre. Y necesité una invasión equina para finalmente darme cuenta de eso. No pude evitar una pequeña sonrisa al oír la expresión invasión equina. Aquella llamada, continuó él, cuando te dije que volvieras a la ciudad si no te gustaba, no sé cómo conseguí decir algo tan cruel, tan ingrato. Este lugar es tu santuario, conquistado con décadas de trabajo duro. ¿Qué derecho tenía yo de actuar como si fuera mío? De traer a 12 personas sin avisar adecuadamente, sin considerar tus sentimientos o planes? Tomé un sorbo de café, dándome tiempo para procesar sus palabras. Sonaban sinceras, pero a lo largo de los años, Sebastián se había vuelto muy bueno en decir lo que los otros querían oír cuando necesitaba algo. Son palabras bonitas, respondí finalmente. Pero ya has dicho cosas bonitas antes, cuando necesitabas favores o dinero. Él asintió, aceptando la dura verdad. Tienes razón, y no tengo cómo probar que esta vez es diferente excepto por el tiempo. Pero hay algo que necesitas saber, algo que me avergüenza profundamente. Aquella declaración me dejó en alerta. ¿Qué más podría haber? Alejandra y yo teníamos un plan para esta hacienda, confesó Sebastián, mirando sus propias manos. Hace algunos meses que las cosas no van bien en la agencia. Perdimos 2 grandes clientes y mi posición está amenazada. Alejandra también está con problemas, perdiendo seguidores por influencers más jóvenes. Dudó, visiblemente incómodo con la admisión. Cuando compraste este lugar vimos una oportunidad. La idea era convencerte poco a poco de transformarlo en un resort exclusivo para influencers y celebridades. Autenticidad rústica con lujo discreto. Ese era el eslogan que teníamos en mente. La revelación me sorprendió, no solo por la deshonestidad, sino por la audacia de planear el futuro de mi propiedad sin mi conocimiento o consentimiento. El fin de semana pasado, cuando vinimos con aquel grupo enorme, continuó, no era solo para disfrutar de la hacienda. Alejandra quería fotografiar todo, medir espacios, mostrar el potencial a sus socios de negocios. El plan era presentarte el proyecto cuando todo estuviera encaminado, argumentando que sería un gran negocio, que multiplicaría el valor de la propiedad. ¿Y qué esperabas que yo hiciera? ¿Que simplemente firmara la escritura y les entregara mi refugio? Honestamente, sí, contábamos con tu generosidad habitual, con tu deseo de vernos bien.
Manipularíamos tu bondad, como hicimos tantas veces. La franqueza de la confesión me desarmó. Raramente veía a Sebastián ser tan abiertamente vulnerable, admitiendo sus fallos sin intentar justificarlos. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Porque necesito que sepas lo equivocado que estaba y lo agradecido que estoy por la intervención equina haber ocurrido antes de que causáramos un daño irreparable a nuestra relación. Miró alrededor, contemplando el paisaje exuberante de la hacienda. Este lugar no es solo tierra y una casa, es tu sueño, tu recompensa por décadas de trabajo, y yo casi lo transformé en un emprendimiento superficial más para alimentar nuestros egos y cuentas bancarias. Un silencio se estableció entre nosotros, llenado apenas por los sonidos naturales de la hacienda, el viento en los árboles, el canto de los pájaros, el relincho distante de los caballos que ahora estaban de vuelta en el establo. ¿Qué pasó con Alejandra?, pregunté finalmente. ¿Sabe que estás aquí? Sí, cuando dije que estaba volviendo para intentar arreglar las cosas contigo, se puso furiosa. Dijo que necesitaba elegir entre ella y la granjera loca. Supongo que elegí a la granjera. No pude evitar una risa. ¿Granjera loca? Bueno, considerando lo que hice con los caballos, tal vez no esté completamente equivocada. Sebastián también rió, un sonido que no oía con sinceridad hacía años. Mamá, Travieso usando tu sofá italiano como cama fue la cosa más surrealista e hilarante que he visto en la vida. Nuestras risas se mezclaron, creando un momento de ligereza inesperada en medio de una conversación tan seria. Cuando nos calmamos, Sebastián volvió al asunto anterior. No sé si mi matrimonio sobrevivirá a esto. Para ser honesto, no sé si debería. Alejandra y yo crecimos en direcciones diferentes. O tal vez yo estoy finalmente creciendo ahora, a los 44 años. Nunca es tarde para crecer, comenté, recordándome mi propia transformación reciente. A veces necesitamos un empujoncito o una cos. Sonrió, pero luego se puso serio nuevamente. Mamá, quiero establecer nuevas bases para nuestra relación. Reglas claras, límites respetuosos. No quiero ser más aquel hijo adulto que aún depende emocional y financieramente de su madre. Quiero ser un hombre que pueda respetar. ¿Y qué propones exactamente? Primero, nada de visitas sin invitación previa y confirmación. Segundo, cuando venga respetaré tus reglas y tu rutina. Tercero, respiró profundo. No quiero más depósitos mensuales en mi cuenta. Esta última propuesta me sorprendió. Por años, transfería regularmente una suma significativa para Sebastián, supuestamente para inversiones futuras. Era un hábito tan arraigado que casi se había vuelto automático. ¿Estás seguro de eso?, pregunté. Absolutamente. Tengo 44 años, un buen empleo. Incluso con los problemas recientes, aún gano muy bien. Es hora de vivir con mis propios recursos. Si la agencia no sobrevive, encontraré otro camino, sin usarte como red de seguridad. Observé a mi hijo con nuevos ojos. Había una dignidad en él que no reconocía, o tal vez estaba viendo por primera vez al hombre que podría haber sido si yo hubiera establecido límites antes. Y hay una última cosa. Continuó, levantándose y caminando hasta su coche. Volvió con un sobre amarillo. Aquí está el valor que calculé que gastaste conmigo en los últimos 5 años, incluyendo regalos, viajes y los depósitos mensuales, con intereses. Abrí el sobre encontrando un cheque con un valor sustancial. Sebastián, no necesito esto. Yo necesito, respondió él con firmeza. Necesito hacer esto por mí, para comenzar a redimirme. Por favor, acéptalo. Úsalo para reformar lo que los caballos dañaron o para aquel invernadero de plantas que don Jacinto me contó que siempre quisiste construir. Miré el cheque nuevamente. Era un gesto significativo, no solo por el valor material, sino por el simbolismo. Era Sebastián intentando, a su manera, restaurar un equilibrio que había sido distorsionado por años. Está bien, acepté, guardando el cheque. Pero quiero que entiendas una cosa. Nunca fue sobre dinero. Fue sobre respeto, sobre ser vista como una persona, no apenas como un recurso. Entiendo ahora, dijo él suavemente, y prometo que será diferente de aquí en adelante. En ese momento, oímos el relincho alto de uno de los caballos. Sebastián sonrió. Creo que Travieso está extrañando el sofá. Desarrolló un gusto peculiar para un caballo, comenté. Tal vez deberíamos dejarlo visitar la sala ocasionalmente. Mi hijo rió, pero luego se puso serio nuevamente.
¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo conseguiste hacer aquello? Convencer a 5 caballos a entrar en la casa, digo. Parece complicado. Zanahorias, respondí simplemente. Muchas zanahorias, manzanas y paciencia. Don Jacinto fue fundamental. Tiene un modo especial con los animales. Es impresionante, ¿sabes? Tu espíritu. A los 68 años, la mayoría de las personas estaría en un apartamento tranquilo, tal vez en una casa de reposo. Y tú estás aquí, aprendiendo a montar, tramando venganzas con caballos y reconstruyendo tu vida completamente. Sus palabras me emocionaron más de lo que quería admitir. Por tanto tiempo, me había sentido invisible, no solo para Sebastián, sino para un mundo que frecuentemente descarta a las personas mayores como irrelevantes. La edad es apenas un número, respondí. Aún tengo mucho que aprender, experimentar, construir y, aparentemente, algunas lecciones para enseñar también. Sebastián se aproximó y, vacilante, preguntó, ¿puedo abrazarte? Aquella petición, el simple hecho de que preguntara en vez de presuponer, significaba más que cualquier palabra. Asentí, y él me envolvió en un abrazo genuino, sin la prisa habitual. Gracias por la lección, mamá, susurró, por más no convencional que haya sido. Cuando nos separamos pregunté, ¿y ahora qué vas a hacer? Miró hacia el horizonte pensativo. Voy a volver a Quito, arreglar mis cosas, conversar con Alejandra, aunque creo que no hay mucho más que decir. Tal vez alquilar un apartamento más pequeño, más simple, repensar mis prioridades. Puedes quedarte aquí por unos días si quieres, ofrecí, en la habitación de huéspedes de verdad, no en la casa del capataz, sin caballos en el pasillo, prometo, rió. Gracias, tal vez acepte. Hay algo en este lugar que aclara la mente. Es el aire limpio, expliqué, sin la contaminación de la ciudad, sin la contaminación mental también. Nos quedamos allí, lado a lado en la terraza, observando la vida de la hacienda desenvolverse a nuestro alrededor, Marisol trabajando en la huerta, don Jacinto conduciendo los caballos hacia el pasto, Antonio, que había retornado discretamente, hojeando un libro en la mecedora. ¿Sabes qué más me impresionó?, preguntó Sebastián de repente. ¿Qué? ¿Cómo construiste una familia aquí? Marisol, don Jacinto, tu amigo Antonio, te protegen, te respetan, harían cualquier cosa por ti, y no por obligación o interés, sino por genuino cariño. Sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. La familia no es apenas sangre, Sebastián. Son las personas que elegimos, que nos ven como realmente somos y permanecen a nuestro lado incluso así. ¿Crees que aún hay espacio para mí en esa familia? Después de todo, la pregunta vino cargada de vulnerabilidad, algo raro en mi hijo siempre confiado. Me volví para encararlo directamente. Siempre habrá espacio para ti, pero ahora en mis términos, con respeto mutuo, límites claros y amor honesto, no aquel amor sofocante y distorsionado que cultivamos por tantos años. Sebastián asintió, comprendiendo. Parece justo, más que justo en realidad. En aquel momento, mientras el sol comenzaba su descenso detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, sentí una paz que no experimentaba hacía décadas. No era una reconciliación perfecta, ni una solución mágica para años de patrones disfuncionales. Era un comienzo, un nuevo capítulo. Y si fueron necesarios 5 caballos en la sala para llegar hasta aquí, bueno, algunas lecciones simplemente necesitan métodos no convencionales. ¿Quieres conocer mejor los caballos?, pregunté levantándome. Ahora que están en su hábitat natural y no destruyendo mis alfombras persas. Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. Me encantaría, especialmente aquel pequeño terrorista travieso. Creo que tenemos cuentas que ajustar. Caminamos juntos hacia el establo, madre e hijo, 2 adultos intentando reconstruir una relación sobre bases más saludables. El futuro era incierto, claro. Hábitos arraigados por décadas no se transforman de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza genuina. Y eso, descubrí a los 68 años, valía más que cualquier sofá italiano. Los días siguientes trajeron una rutina que jamás imaginé vivir con mi hijo. Sebastián decidió quedarse en la hacienda por una semana, tiempo que dijo necesitar para limpiar la mente
antes de enfrentar las consecuencias de sus decisiones en Quito. Para mi sorpresa, se integró a la vida rural con un entusiasmo genuino que nunca había demostrado antes. En la primera mañana después de nuestra conversación en la terraza, desperté a las 5 como de costumbre y me sorprendí al encontrarlo ya en la cocina, ayudando a Marisol a preparar el desayuno. «Buenos días, mamá», dijo, volviéndose del fregadero donde lavaba algunas frutas. «Espero que te guste el jugo de naranja recién exprimido. Acabo de recoger algunas del huerto». Miré a Marisol, que se encogió de hombros con una sonrisa cómplice. Su hijo despertó antes que yo, doña Mercedes. Cuando llegué, ya estaba volviendo del huerto con una cesta de naranjas. Me senté a la mesa de la cocina, observando aquella escena inusitada. Sebastián, el ejecutivo urbano que solía quejarse si el desayuno del hotel no tenía al menos 5 opciones de panes importados, ahora cortaba naranjas con un placer visible en el rostro. Don Jacinto me invitó a acompañarlo en la verificación de las cercas hoy, comentó, mientras servía el jugo en vasos de vidrio simples. Parece que la tormenta de la semana pasada derribó algunas estacas en el lado oeste de la propiedad. ¿Y aceptaste?, pregunté, incapaz de esconder mi sorpresa. Claro, respondió, como si fuera la cosa más natural del mundo. Necesito aprender un poco sobre mantenimiento rural, ¿no crees? Nunca se sabe cuándo ese conocimiento puede ser útil. Antonio, que había decidido extender su estadía por algunos días más a petición mía, entró en la cocina en ese momento. «Buenos días a todos. Veo que nuestro ejecutivo de marketing se está convirtiendo a la vida del campo». Sebastián sonrió, sin el rastro de irritación que normalmente demostraría ante una broma sobre su persona. «Lo estoy intentando, Antonio. Creo que se lo debo a mi madre y a mí mismo». Después del café, Sebastián realmente salió con don Jacinto para el trabajo en las cercas. Me quedé en el porche, observando a los dos alejarse a caballo. Sebastián montado en Vendaval, una yegua dócil que don Jacinto había elegido especialmente para principiantes. Su incomodidad inicial en la silla era evidente, pero había también una determinación que no reconocía en él hacía mucho tiempo. «Tu hijo está realmente intentándolo», comentó Antonio, sentándose a mi lado con una taza de café. «Sí, pero ¿por cuánto tiempo?», pregunté, expresando la duda que persistía en mi mente. Sebastián siempre tuvo destellos de cambio antes, cuando necesitaba algo. La cuestión es si esto se mantendrá cuando vuelva a la realidad de Quito. «Tal vez la realidad de él esté cambiando», sugirió Antonio. «A veces necesitamos un shock para recalibrar nuestra brújula interna». Pasé aquel día cuidando de mis tareas habituales, revisando la contabilidad de la hacienda, enviando correos electrónicos a antiguos contactos del mundo de los negocios que aún mantenía, trabajando en el jardín de hierbas que estaba expandiendo. Era una rutina tranquila que había desarrollado en los últimos meses, tan diferente de la agitación frenética que marcó la mayor parte de mi vida. Alrededor de las 3 de la tarde, oí el sonido de caballos aproximándose. Sebastián y don Jacinto retornaban, cubiertos de polvo, pero con expresiones satisfechas. «¿Cómo fue el trabajo?», pregunté cuando desmontaron cerca del establo. «Productivo», respondió don Jacinto con aquella sonrisa discreta que revelaba más que sus palabras. «Su hijo tiene talento para el trabajo físico. Aprendió rápido a fijar los postes y tensar el alambre». Sebastián rió, mostrando las manos con algunos callos recién formados. «También descubrí músculos que no sabía que existían. Creo que voy a necesitar un baño caliente y tal vez aquel ungüento que vi en el armario del baño». «Árnica», expliqué. «Tengo un stock siempre a mano desde que comencé a aprender a montar. Ayuda con los dolores de las caídas. Bueno, no me caí hoy, pero siento como si hubiera sido atropellado por un camión», confesó, estirando la espalda con una mueca que mezclaba dolor y satisfacción. Aquella noche, cenamos los 4 juntos en la terraza. Yo, Sebastián, Antonio y don Jacinto. Marisol había preparado una comida simple pero deliciosa. Estofado de gallina con yuca de la huerta, arroz suelto, frijoles y una ensalada de tomates y rúcula que yo misma había cosechado aquella tarde. «Mamá», dijo Sebastián tras un momento de silencio contemplativo, «creo que nunca probé comida tan buena como la de Marisol». «Es porque aquí todo es fresco», respondí. «Los huevos se recogen cada mañana, las verduras vienen directo de la huerta, el pollo es criado suelto. Hace toda la diferencia. En Quito,
Pagamos fortunas en restaurantes con estrellas para intentar recrear este sabor, comentó, sacudiendo la cabeza como si percibiera una ironía que siempre estuvo frente a él sin que lo notara. Algunas cosas el dinero no compra, observó don Jacinto, en una de aquellas intervenciones raras y precisas que eran su marca registrada. Sebastián asintió pensativo. Estoy comenzando a entender eso. En los días que siguieron, una rutina inesperada se estableció. Sebastián despertaba temprano, trabajaba con don Jacinto por la mañana, almorzaba con nosotros y pasaba las tardes ora ayudando a Marisol en la huerta, ora sentado en la terraza con su laptop, reorganizando su vida en Quito remotamente. En una tarde particularmente agradable, cuando nos sentamos a tomar café después del almuerzo, me contó que había conversado con Alejandra por teléfono. ¿Cómo fue?, pregunté intentando mantener un tono neutral. Difícil, admitió. Ella no entiende por qué estoy haciendo esto, por qué estoy aquí, por qué estoy repensando todo. Dijo que estoy teniendo una crisis de mediana edad y que cuando pase, ella estará allí, siempre que vuelva a la razón. ¿Y qué respondiste? Que tal vez tenga razón sobre la crisis, pero esté equivocada sobre mí volviendo a lo que era antes. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte montañoso. Creo que nuestro matrimonio acabó, mamá. No porque esté enojado o porque ella haya hecho algo imperdonable, sino porque me di cuenta de que construimos una relación basada en apariencias y conquistas materiales, no en valores compartidos o respeto mutuo. Había una madurez en sus palabras que me sorprendió. Esa es una percepción dolorosa, pero importante. Sí, concordó. ¿Y sabes qué es más extraño? No me siento devastado como imaginé que me sentiría. Es más como alivio, como si estuviera quitándome un zapato que siempre fue demasiado apretado, pero que usé por tanto tiempo que olvidé cómo era caminar cómodamente. Aquella noche, mientras cenábamos, Sebastián nos sorprendió con un anuncio. Pedí la dimisión hoy, dijo casualmente, como quien comenta sobre el clima. Casi me ahogué con el vino. ¿Tú qué? Pedí la dimisión. Por videoconferencia. Mi jefe quedó en shock, claro. Ofreció aumento, promoción, hasta participación en los beneficios, pero expliqué que no era sobre dinero. ¿Y sobre qué era?, preguntó Antonio, claramente intrigado. Sobre propósito, sobre integridad. Sebastián tomó un sorbo de vino antes de continuar. En los últimos años, he creado campañas que convencen a personas a comprar cosas que no necesitan, usando dinero que no tienen, para impresionar a personas que realmente no les agradan. Ha sido vacío. El silencio que siguió fue profundo. Incluso don Jacinto, normalmente reservado, miraba a mi hijo con una nueva expresión de respeto. ¿Y qué pretendes hacer ahora?, pregunté finalmente. No estoy seguro aún, admitió. Tengo ahorros para algunos meses. Necesito vender el apartamento, obviamente. Es demasiado grande para una persona y demasiado costoso para mantener sin el salario de la agencia. Pero antes que todo, necesito redescubrir lo que realmente me importa. Siempre fuiste bueno con números, comenté, recordando cómo, incluso de niño, demostraba facilidad con matemáticas y finanzas. Y tienes experiencia en marketing. Hay muchas formas de usar esas habilidades de manera más alineada con valores auténticos. Sonrió. He pensado en eso. Tal vez consultoría para pequeños negocios u organizaciones sin fines de lucro. Algo que realmente ayude a las personas, no solo a corporaciones, a vender más productos. Fue en ese momento que tuve una idea. Miré a Antonio, que pareció leer mis pensamientos y asintió sutilmente, alentándome. Sebastián, comencé cautelosamente. He estado siguiendo un proyecto interesante en Vilcabamba, una cooperativa de pequeños productores rurales que está intentando organizarse para vender directamente al consumidor, sin intermediarios. Tienen productos maravillosos, quesos, dulces, aguardientes artesanales, artesanías, pero ningún conocimiento de marketing o gestión financiera. Los ojos de él se iluminaron con interés genuino. Continúa. Necesitan a alguien que entienda de negocios, marketing, finanzas, alguien que pueda ayudarlos a organizar la cooperativa, crear una marca cohesiva, estrategias de venta online. Don Joaquín, el presidente de la Asociación de Productores, me pidió recomendaciones hace algunas semanas. ¿Y pensaste en mí para eso? Estoy pensando ahora, aclaré. No quise sugerir antes porque no pensé que tuvieras interés en trabajar con personas simples del campo,
con presupuestos limitados y sin el glamour de las grandes marcas. Sebastián reflexionó por un momento. Sería un recomienzo completo, un desafío enorme y una oportunidad de usar tus habilidades para hacer una diferencia real en la vida de familias que trabajan duro, añadí. Además, podrías quedarte por aquí mientras desarrollas el proyecto. No necesariamente en la hacienda si prefieres más independencia. Hay casas para alquilar en el pueblo. En realidad, interrumpió don Jacinto rompiendo su habitual silencio. La antigua casa del administrador, cerca del portón este, podría ser reformada. Está vacía hace años, pero la estructura es buena. Lo miré sorprendida. La casa del administrador era una construcción pequeña pero encantadora, a unos 500 metros de la casa principal. Estaba abandonada desde que compré la propiedad y había pensado eventualmente reformarla para huéspedes. Es una excelente idea, don Jacinto, concordé. Sebastián parecía genuinamente conmovido por la sugerencia. ¿Me aceptarían viviendo tan cerca? Incluso después de todo, hijo, respondí con sinceridad. Lo que ocurrió con los caballos fue una lección, no un castigo permanente. Si realmente estás cambiando, y he visto señales consistentes de eso esta semana, entonces estoy dispuesta a dar una oportunidad a este nuevo arreglo, siempre que respetemos el espacio y la independencia uno del otro. Respeto absoluto, garantizó él rápidamente. Nada de aparecer sin avisar, nada de presuponer tu disponibilidad, nada de traer personas sin invitación. Y la casa quedaría exclusivamente bajo tu responsabilidad, añadí. Tu casa, tus reglas, tu limpieza, tu mantenimiento. Justo, concordó, y había un brillo en sus ojos que no veía desde que era niño. Y recibía un regalo especialmente deseado en Navidad. ¿Puedo usar mis ahorros para la reforma? Podemos dividir los costos, sugerí. Al fin y al cabo, la casa seguirá siendo parte de la propiedad. Considera tu inversión como un adelanto de alquiler a largo plazo. A la mañana siguiente, Sebastián y don Jacinto fueron a inspeccionar la casa del administrador. Retornaron 2 horas después, cubiertos de polvo y telarañas, pero con un plan detallado de reforma ya esbozado. El techo necesita reparaciones, hay filtración en una pared y las instalaciones eléctricas necesitan ser actualizadas, relató Sebastián, mostrando las anotaciones que había hecho. Pero la estructura está sorprendentemente sólida para una construcción de esa edad. Don Jacinto cree que con un buen equipo podemos tener todo listo en un mes, quizás menos. ¿Y cuánto costaría esa reforma?, pregunté, siempre práctica cuando se trataba de finanzas. Sebastián presentó un presupuesto aproximado que había calculado con la ayuda de don Jacinto. Era un valor considerable, pero no exorbitante, especialmente dividido entre nosotros dos. Parece razonable, concordé. Y en cuanto a la cooperativa, ¿aún tienes interés? Absolutamente. De hecho, si pudieras presentarme a ese don Joaquín, me gustaría conversar con él aún esta semana. Cuanto antes comience a entender las necesidades de ellos, mejor podré evaluar si realmente tengo las habilidades necesarias para ayudar. Acordamos ir a Vilcabamba al día siguiente para un almuerzo con don Joaquín y algunos otros miembros de la cooperativa. Aquella noche, sentada en la terraza mientras observaba el atardecer con Antonio, expresé mis dudas. ¿Será que estoy siendo ingenua, Antonio? ¿Creyendo en una transformación tan rápida y radical? Mi amigo de larga data reflexionó antes de responder. Mercedes, hace décadas trabajo con personas y sus verdaderas naturalezas frecuentemente aparecen en momentos de crisis. Lo que vi en Sebastián esta semana no parece una actuación. Los callos en las manos, el sudor honesto, la humildad al aprender de don Jacinto, eso no se finge fácilmente. Pero vivir tan cerca. ¿Y si volvemos a los viejos patrones? Entonces pones los caballos en la casa de él, bromeó Antonio, arrancándome una carcajada. Hablando en serio, Mercedes, estableciste límites claros. Sebastián los aceptó. Si en algún momento esos límites son violados, sabrás qué hacer. Esta vez sin esperar que las cosas lleguen al punto extremo. Al día siguiente, nuestra visita a la cooperativa fue sorprendentemente productiva. Don Joaquín, un señor de sus 70 años con las manos callosas de décadas trabajando la tierra, explicó los desafíos que enfrentaban. Productos de altísima calidad sin acceso adecuado al mercado, intermediarios que pagaban valores irrisorios, dificultades en atender las exigencias burocráticas para comercialización directa.
Observé a Sebastián durante toda la reunión, notando cómo escuchaba atentamente. Hacía preguntas relevantes sin jamás adoptar aquel tono condescendiente que tantas veces lo vi usar con personas que consideraba inferiores a su nivel social o intelectual. ¿Usted produce quesos hace cuántos años, don Joaquín?, preguntó en determinado momento. Ah, mi joven, hace más de 50 años. Aprendí con mi padre, que aprendió con el padre de él. Es tradición de familia, y ese conocimiento, esa tradición está documentada de alguna forma, registrada. El viejo productor frunció el ceño. ¿Cómo así registrada? Esa historia, esa tradición familiar, es parte del valor de su producto, explicó Sebastián. Hoy, consumidores urbanos pagarían mucho más por un queso, sabiendo que lleva 5 generaciones de historia, que es hecho artesanalmente, siguiendo métodos ancestrales. Es lo que llamamos storytelling en marketing, contar la historia detrás del producto. Vi los ojos de los productores iluminarse con aquella perspectiva que nunca habían considerado. Para ellos, la tradición era apenas el modo como siempre decían pues hicieron las cosas, no un diferencial de mercado. En el camino de vuelta a la hacienda, Sebastián estaba entusiasmado como no lo veía hacía años. Mamá, el potencial es increíble. Esos productos tienen calidad superior a muchas marcas gourmet que venden por precios exorbitantes en Quito. Con una estrategia adecuada de branding, embalajes que cuenten la historia de estos productores, una plataforma online bien estructurada y alianzas con restaurantes que valoran ingredientes auténticos, podemos transformar la realidad económica de esta comunidad. Su entusiasmo era contagioso y lo más impresionante, era genuino. No había nada de calculador o interesado en su comportamiento. Era la emoción pura de alguien que encuentra un propósito significativo después de años de trabajo vacío. ¿Realmente quieres hacer esto, no?, pregunté, sonriendo al ver su entusiasmo. Más que cualquier cosa que ya hice profesionalmente, confesó. Por primera vez en años, siento que puedo usar mis habilidades para algo que realmente importa. Aquella noche, después de la cena, Sebastián y yo caminamos hasta el mirador de la Serenidad para observar las estrellas, una actividad que nunca habíamos compartido antes. ¿Sabes, mamá?, dijo mientras mirábamos al cielo moteado de luz. Cuando era niño, recuerdo verte siempre corriendo, siempre ocupada, siempre resolviendo problemas. Admiraba tu fuerza, pero también sentía tu ausencia. Creo que de alguna forma crecí queriendo tu atención y tu tiempo, pero aprendiendo que la única manera de conseguirlos era a través de problemas y necesidades. Sus palabras tocaron una verdad profunda que yo misma nunca había articulado tan claramente. Tienes razón, admití. Siempre pensé que darte confort material, educación de calidad y oportunidades era más importante que simplemente estar presente. Fue un error que solo percibí demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, dijo, repitiendo las palabras que yo misma había usado días antes. Estamos aquí ahora, ¿no es cierto?, mirando las mismas estrellas, respirando el mismo aire, finalmente conversando como 2 personas adultas, no apenas como madre e hijo. Permanecimos en silencio por algunos minutos, contemplando la vastedad estrellada sobre nosotros. Cuando la casa esté lista, continuó él, quiero que cenemos juntos una vez por semana. No por obligación, no porque es lo que las familias hacen, sino porque quiero conocerte mejor, no apenas como mi madre, sino como Mercedes, la mujer que construyó un imperio, que reinventó su vida a los 68 años, que tuvo coraje de poner caballos dentro de casa para enseñar una lección al hijo arrogante. Reí de la descripción. Acepto la invitación de las cenas semanales y prometo nunca más usar caballos como método educativo. Una pena, bromeó. Fue bastante eficaz. 1 año ha pasado desde que 5 caballos transformaron mi sala en un establo improvisado. Parece increíble cuando pienso en todo lo que ocurrió en ese periodo. Tantos cambios, desafíos, descubrimientos y, más importante, crecimiento. La vida a los 69 años se probó mucho más rica y sorprendente de lo que jamás imaginé. La reforma de la casa del administrador fue concluida en 6 semanas. Sebastián supervisó personalmente cada detalle, aprendiendo sobre construcción rural en el proceso. El resultado fue una residencia encantadora, pequeña, pero perfectamente adecuada para una persona.
Él mantuvo la estructura original de piedra y madera, apenas modernizando lo necesario: cañerías, electricidad, aislamiento térmico. Un deck de madera fue añadido a los fondos, con vista a un pequeño valle donde los alisos florecen magníficamente en primavera. Se mudó oficialmente a mediados de octubre, trayendo apenas lo esencial de su antiguo apartamento en Quito. El resto: muebles caros, electrónicos de última generación, ropa de marca, fue vendido o donado. Testimonié, con una mezcla de orgullo y asombro, a mi hijo ejecutivo transformarse en un hombre de hábitos simples y propósito claro. El trabajo con la cooperativa de los productores rurales comenzó tímidamente. Había desconfianza inicial. Después de todo, ¿quién era aquel quiteño de traje para enseñar algo a personas que trabajaban la tierra hacía generaciones? Pero Sebastián sorprendió a todos, incluyéndome a mí, con su abordaje respetuoso y humilde. No estoy aquí para enseñarles a producir, explicó en la primera reunión oficial. Ustedes son maestros en eso. Estoy aquí para ayudar a contar sus historias al mundo y garantizar que reciban el valor justo por lo que hacen. Recuerdo observarlo en aquella sala simple de la asociación rural, rodeado por hombres y mujeres de manos callosas y rostros marcados por el sol, hablando no como el ejecutivo arrogante que conocí, sino como alguien genuinamente interesado en servir. Fue cuando realmente creí que la transformación era permanente. Queridos amigos que me han acompañado hasta el final, esta es la historia de cómo transformé una situación de falta de respeto en una lección valiosa tanto para mi hijo como para mí misma. Cuando llegamos a cierta edad, las personas empiezan a tratarnos como si fuéramos invisibles o descartables, como si nuestros deseos, nuestra privacidad y nuestro espacio ya no importaran. Y eso duele profundamente. Después de una vida entera trabajando, criando a mi hijo sola tras quedar viuda tan joven, construyendo una cadena de hosterías desde cero, sacrificando mis sueños y deseos por su bien, merecía ser tratada con dignidad. Aquella llamada de viernes fue apenas la gota que colmó el vaso en un océano de faltas de respeto que venía formándose hace años. Estoy llegando a la hacienda con mi esposa y 10 personas más. Si no te gusta, vuelve a la ciudad. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. No soy una persona vengativa o mezquina, pero en aquel momento decidí que era hora de enseñar una lección sobre respeto, sobre límites, sobre valorar a quien siempre estuvo a tu lado. ¿Y qué mejor lección que mostrar exactamente cómo es tener tu espacio invadido y irrespetado? Los caballos en la sala, la piscina transformada en un pequeño pantano, los colchones apilados en medio de las habitaciones, todo fue cuidadosamente planeado para causar impacto, pero sin causar daños irreparables. Y aquella nota fue mi pequeña obra maestra. El valor para limpiar este lugar es de $14,000. ¿Caro? Sí, pero no tan caro como una vida entera siendo tomada como garantizada. El shock en el rostro de Sebastián cuando abrió la puerta, la indignación de Alejandra al ver su maleta de marca arruinada por el pipí de travieso, la desesperación de la familia entera intentando entender lo que había ocurrido. Confieso que lo vi todo por la tablet con una satisfacción que no sentía hace años. No era maldad, era justicia poética. Lo que jamás imaginé fue el impacto profundo que aquel gesto tendría, no apenas en nuestra relación, sino en toda nuestra vida. ¿Cómo podría prever que un año después, Sebastián estaría viviendo en una casa reformada en la Giri Hacienda, liderando una cooperativa de productores rurales, habiendo abandonado su carrera corporativa en Quito? ¿Cómo podría imaginar que yo misma estaría escribiendo un libro, dando charlas sobre plantas medicinales, descubriendo nuevos talentos a los 69 años? La vida tiene caminos curiosos, mis amigos. A veces necesitamos tomar decisiones drásticas para romper ciclos disfuncionales. Necesitamos tener el coraje de decir no cuando es necesario, de establecer límites claros, de exigir el respeto que merecemos. Esta historia no es apenas sobre una madre enseñando una lección al hijo adulto. Es sobre todas nosotras, mujeres maduras, que frecuentemente somos puestas de lado, tratadas como convenientes solo cuando podemos ofrecer algo: dinero, tiempo, cuidado, sin que nada sea ofrecido a cambio. Es sobre decir no cuando es necesario,
sobre establecer límites claros, sobre exigir el respeto que merecemos. Hoy, mi relación con Sebastián está transformada, no perfecta. La perfección no existe en relaciones humanas, pero infinitamente más honesta, más equilibrada. Él respeta mi espacio, mi tiempo, mis elecciones. Construimos una nueva dinámica basada en respeto mutuo, no en expectativas unilaterales. Nuestras cenas semanales se volvieron un momento precioso de conexión genuina, no de obligación. En cuanto a Alejandra y su familia, bien, ellos siguieron otros caminos. A veces, ciertas personas necesitan salir de nuestras vidas para que podamos florecer plenamente. La buena noticia es que aparentemente, hasta ella encontró un camino más auténtico tras nuestra peculiar intervención equina. Y yo, Mercedes Orellana, a los 69 años, finalmente aprendí que nunca es tarde para reinventarse, para establecer límites, para exigir respeto. La vejez no es una sentencia de invisibilidad, es una oportunidad de ser más auténtica, más valiente, más tú misma. Si hay algo que quiero que lleven de esta historia es eso. No importa su edad, su género, su situación familiar, ustedes merecen respeto. Su espacio es suyo, su tiempo es suyo, sus elecciones son suyas. Y si es necesario soltar 5 caballos en la sala para enseñar eso a alguien, bien, hagan lo que necesiten hacer. Ahora, mis queridos que me acompañaron hasta aquí en este relato, necesito pedirles algo importante. Si esta historia los tocó, si les arrancó una sonrisa, si tal vez los inspiró a pensar sobre los límites en su propia vida, por favor, ayuden a que este canal siga trayendo estas historias reales y sinceras. Hagan clic en el botón de suscripción justo abajo. Es gratis y significa el mundo para mí. Además de suscribirse, dejen su like en este video. Eso ayuda a más personas a encontrar nuestras historias. Y por favor, compartan su opinión en los comentarios. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Ya pasaron por situación similar? ¿Cómo establecen límites con familiares que sobrepasan las barreras? Sus comentarios no solo me ayudan a conectarme con ustedes, sino que también crean esta comunidad maravillosa donde podemos compartir experiencias y aprender unos de otros. Cada comentario es leído por mí y muchos de ellos se transforman en inspiración para nuevos videos. Y si esta historia realmente significó algo para ustedes, consideren apoyar el canal a través del Gracias, nuestro sistema de donación. Es como un cafecito virtual que me ofrecen, permitiendo que continúe produciendo contenido diario con calidad, pagando al equipo que me ayuda en las grabaciones y ediciones, y trayendo historias cada vez más interesantes y bien producidas para ustedes. El enlace está en la descripción del video, y cualquier valor, por menor que sea, hace una enorme diferencia. El canal Abuela Recordó existe para mostrar que nuestras historias de vida, especialmente después de los 60, no son menos importantes, menos emocionantes o menos valiosas. Al contrario, cargamos décadas de experiencias, aprendizajes, errores y aciertos que pueden inspirar a generaciones más jóvenes. Y para continuar compartiendo estas historias, necesitamos su apoyo. En el próximo video contaré sobre cuando descubrí, a los 58 años, que mi esposo mantenía una segunda familia en otra ciudad y cómo transformé ese descubrimiento devastador en una oportunidad de liberación. No van a querer perdérselo. Activen la campanita para ser notificados cuando el video se publique. Recuerden siempre, la edad es solo un número. Lo que realmente importa es cómo se posicionan en el mundo, cómo exigen respeto, cómo viven auténticamente. Y si alguien intenta pasar por encima de eso, bien, siempre pueden contar con algunos caballos para ayudar a enseñar una lección memorable. Muchas gracias por ver hasta aquí. Aquí es Mercedes Orellana, del canal Abuela Recordó, recordándoles que nuestras historias merecen ser contadas, escuchadas y respetadas. Hasta el próximo video.